Dos veteranos que atrapa años de aviación comercial aquí en Corsao recibió una condecoración cerca del gobierno de Venezuela. Se trata aquí de señores Ernesto Voss y Rodolfo Hernández. Alex Alberto faz el siguiente reportaje. Dos veteranos, hopi conocidos en el mundo de aviación, na terra sin lugar a dudas, señores Ernesto Voss de ALEM y Rodolfo Hernández de Línea Aeropostal Venezolana. Voss tiene por lo menos 39 años trabajando en ramo mencionado, mientras que Hernández ha cumplido 35 años en aviación comercial. Ambos caballeros durante interna trayectoria mantener lazo comercial hopi directo con República de Venezuela. Motivo não para que o governo de Venezuela, em representação de seu cônsul general aqui na Corsao, Dr. Alfredo Chaparro, a condecorar dos para o mérito de trabalho realizado entre Corsao e Venezuela, com a menção Francisco de Miranda em sua terceira classe. Señor Rodolfo Hernández, gerente general de la línea aeropostal de Venezuela, en sus 35 años en esta empresa. Al señor Ernesto Voss, director general de ventas de la línea ALM, ambos grandes colaboradores con esta misión y por ende con Venezuela. Y después de acto oficial aquí presente por dos caballeros un abrazo, pues por felicitar para la mención que acaba de recibir. Va bien también los señores Ernesto Voss y Rodolfo Hernández. Un de tres de Corsao recibió una distinción igual, pero de una clase superior. Se trata aquí de conocido banquero local Lionel Capriles, que es director también de Maduro Encouriers Bank. Hopi estava família, amigo e conhecido que visitar o senhor Lionel Capriles na sua casa de webs passai para de tal forma presenciar um acto cerimonial em qual ele o awardo condecorar no nome do governo de Venezuela em ordem Francisco de Miranda em sua primeira classe. Lionel Capriles, que no nome de mais introdução, durante anos ha contribuído grandemente com sua relação comercial, bancario e cívico entre Antillas e República de Venezuela. Y como muestra de gran aprecio na banquero aquí, cónsul general de Venezuela, Dr. Alfredo Chaparro, ahora al señor Capriles un poco más de realizar acto ceremonial na casa de propio condecorado. Para mí es doblemente importante estar acá con ustedes porque es el reconocimiento a los valores humanos y cívicos de un amigo de Venezuela, pero también es la oportunidad que se me brinda de ser precisamente mi persona la que imponga esta condecoración a quien me ha distinguido desde mi llegada a Curazao con su amistad, calidez humana y el consejo sabio y oportuno cuando ha sido necesario. Por todo esto me siento muy contento de ser el intermediario entre Venezuela y Lionel Capriles. Amigo, hermano, lo felicito. Amigo cónsul, usted me consta que el color de la decisión es pura casualidad. Damas y caballeros, amigos todos, gracias por su presencia en este día tan importante para mí. También en nombre de Judith y de mis hijos, les damos las gracias a ustedes, señor gobernador, a ustedes todos, autoridades, y a usted especialmente, señor embajador, un abrazo y la suplico de presentar a su gobierno mi respetuoso y sincero agradecimiento por esa alta y muy apreciada condecoración con que he sido honrado y que siempre honraré a todo mi cuerpo y mi voluntad. Pues en todo de tal forma, el señor Lionel Capriles ha recibido mención de Orden Francisco de Miranda en su primera clase, otorgada en nombre del gobierno de República Venezuela. Nos cordial felicitación a Lionel Capriles con su mención.